¿Alguna vez te has preguntado de qué lado estarías si los cielos se dividieran? No hablamos de un símbolo poético, sino de una separación real, fundamental, entre aquellos que sirven y aquellos que solo observan. Esta es la base del libro de los juicios, y tal vez, sin saberlo ya, estés viviendo dentro de esta historia. El campo de batalla espiritual puede no estar en lo alto de los cielos, puede estar aquí mismo, ante nuestros ojos. Hangzhou, una de las ciudades más antiguas y modernas de China, es el espejo perfecto de esta división. Por un lado, templos milenarios reposan silenciosos en medio de la niebla del amanecer. Por el otro, rascacielos de vidrio brillan con los códigos del mañana. Todo parece coexistir en armonía, pero esta calma es ilusoria. Algo está por suceder. Las personas caminan por sus calles sin darse cuenta. Cruzan puentes sobre el lago del oeste, toman fotos, beben té, trabajan. Pero cada paso que dan las posiciona más cerca de un lado u otro. Hay un juicio invisible, en curso, un silencio que pesa. Las escrituras antiguas hablan de un tiempo en que los cielos se convertirían en espejos. Lo que está arriba reflejaría lo que está abajo, y en esos reflejos la verdad surgiría, no una verdad lógica, sino una verdad espiritual. La esencia de lo que somos saldría a la luz, separando a los servidores de los espectadores. La pregunta permanece. ¿De qué lado estás? Hangzhou alguna vez fue la capital de imperios, tierra de poetas, guerreros y monjes. Su pasado está marcado por la sabiduría y la sangre. Hoy es hogar de empresas de tecnología, inteligencia artificial y bancos de datos capaces de mapear la mente humana. Es como si la ciudad estuviera intentando tocar lo divino a través de cables, redes y algoritmos. Pero mientras se construye el futuro, algo del pasado comienza a despertar. Los monjes de Lingyin, uno de los templos más antiguos, dicen que han soñado con cielos que se quiebran. Hablan de voces que susurran entre las hojas de los bambúes. Y de ojos, muchos ojos que observan todo. No los ojos de los vivos, sino de algo mayor, antiguo, que despierta en silencio. Esta no es solo una ciudad entre lo viejo y lo nuevo, es una línea fronteriza entre dos reinos, entre dos fuerzas. Aquellos que sirven al bien invisible lo sienten en el aire. Aquellos que observan, tal vez por curiosidad o por deseo de control, también lo perciben, aunque no lo admitan. Mientras el cielo sigue despejado, el tráfico continúa y los drones entregan pedidos. Hay un juicio en marcha. No será anunciado, no vendrá con truenos ni trompetas. Ya ha comenzado. ¿Lo sientes? Hay señales. Niños que hablan en lenguas que nunca han oído. Relojes que se detienen a las 3:33. Personas que desaparecen sin dejar rastro y reaparecen días después con ojos brillando como brasas. Algunos lo llaman histeria, otros desorden. Pero hay quienes conocen la verdad. El cielo se está dividiendo. Hangzhou es el punto de ruptura. Los que sirven saben que esto era esperado. Los que observan intentan entender, pero su comprensión llega demasiado tarde. Porque en el libro de los juicios no hay lugar para la neutralidad. Todos serán posicionados. Hay un mapa espiritual escondido en cada calle, en cada barrio. Líneas invisibles trazadas sobre el concreto marcando territorios. Un lado llama, el otro espera, pero no por mucho tiempo. El juicio no se reduce a religión o doctrina. Es una vibración, una decisión silenciosa, un gesto que define de qué lado has elegido, incluso si no sabes qué has elegido. Algunos sienten una sed que no es física, un hambre que no es de alimento. Esos ya han oído el llamado. Otros ven sus reflejos en los espejos cambiar sutilmente. Esos están comenzando a entender. Tú ves la ciudad, pero ¿realmente la ves o solo observas? Sientes el pulsar bajo tus pies, la vibración invisible en el aire.
Hay más que historia y modernidad aquí. Hay propósito, hay intención, y hay un tiempo que se está agotando. El juicio será personal, cada uno frente a sí mismo, pero la ciudad es el espejo mayor. Todo lo que está en ella se amplifica, y al ser amplificado se revela. Hangzhou es el escenario, nosotros somos los actores, y el libro ya ha sido abierto. En el próximo capítulo conocerás los marcadores espirituales esparcidos por la ciudad, los puntos donde el velo entre los dominios se vuelve más delgado, lugares donde la realidad se desliza y los juicios comienzan a manifestarse físicamente. Y si ya has pasado por uno de ellos sin darte cuenta, y si uno de esos puntos estuviera justo bajo tus pies ahora mismo, en el corazón de Hangzhou, donde los autos eléctricos se deslizan sobre calles milenarias, aún se escucha el sonido de las campanas del pasado. No suenan para todos, pero para quienes escuchan con el alma resuenan, graves, profundas, vibrantes. La ciudad no ha olvidado quién fue, y tal vez por eso está siendo elegida. La historia de Hangzhou no está enterrada, está viva, pulsando, bajo el suelo, escondida entre las raíces de sus árboles centenarios, en las piedras de sus callejones silenciosos, en los tejados curvados de sus templos antiguos. La ciudad respira historia, y es por eso que se convierte en un campo de tensión espiritual. Donde hay memoria viva, hay poder. Hace 1000 años, Hangzhou fue la capital de la dinastía Song. Era conocida como el paraíso en la tierra. Era el centro de la cultura, el arte, la filosofía, pero también de guerras y pérdidas. Una ciudad de extremos, de donde partieron reyes y a donde huyeron monjes. Ese equilibrio frágil forjó algo invisible en sus cimientos, algo que ahora despierta. No es casualidad que los señales estén apareciendo aquí primero. Hay relatos de sonidos que vienen del suelo por la noche, susurros en lenguas extintas, puertas de templos que se abren solas durante la madrugada, monjes que caen en trance durante la meditación y pronuncian mensajes como si canalizaran algo. Ciudadanos comunes reportan sueños recurrentes con corredores, infinitos y luces blancas que no ciegan, sino que atraviesan. Todo esto es ignorado por los observadores. Los medios locales lo llaman folclore. Las autoridades dicen que es coincidencia, pero los que sirven ya saben. Hangzhou está siendo preparada. Puntos específicos de la ciudad comenzaron a brillar en mapas espirituales. Las fuentes antiguas volvieron a fluir con una intensidad inusual. Estudiosos descubrieron símbolos arcaicos, escondidos bajo capas de construcciones modernas. Hay una geometría secreta, olvidada durante siglos, que ahora se revela. En el templo de Baochu, un anciano dijo en voz baja: «Cuando la memoria despierta, el juicio desciende». Esta memoria colectiva de la ciudad parece haber cobrado conciencia. La energía que permea Hangzhou hoy es eléctrica, pero no proviene de cables. Es una tensión espiritual acumulada, como un trueno que se niega a caer. Pero todos sienten la vibración. Crece cada día. Cerca del lago del oeste, los turistas toman selfies con pagodas de fondo, sin saber que bajo sus pies está uno de los puntos de cruce espiritual más antiguos de Asia. El suelo allí tiene registros de alineación astronómica con constelaciones específicas, las mismas mencionadas en el libro de los juicios como señales de la separación. Y entonces surge la pregunta: ¿está la ciudad despertando por voluntad propia o está siendo despertada? El mundo moderno no lo percibe, pero sus grandes centros de tecnología se están instalando sobre puntos de poder espiritual dormido. Y Hangzhou es el mayor ejemplo de esto.
Las instalaciones de inteligencia artificial de la ciudad están estratégicamente posicionadas sobre antiguas rutas energéticas vinculadas a templos olvidados. ¿Coincidencia o parte de un plan? Los que observan no saben qué tocan, desarrollan máquinas para mapear mentes, sin saber que despiertan conciencias antiguas. En su afán por entender el futuro, están violando el pasado, y el pasado está respondiendo. Las luces de la ciudad parecen más intensas por la noche, pero no son solo los LEDs. Hay una luz azulada, sutil, que no proviene de postes ni pantallas. Emana de lugares específicos, casi como una respiración de la propia tierra. Los sensores modernos no la captan, pero los ojos espirituales sí. En un callejón cerca de la antigua puerta de la ciudad, se vio una figura vestida de gris. No parecía caminar, parecía flotar. Testigos dicen que hablaba sin mover los labios, que sus ojos eran como ventanas a otra realidad. No dijo nada, solo miró. Y todos los que cruzaron su mirada afirmaron que esa noche soñaron con el mismo lugar, el mismo corredor blanco, la misma división. La ciudad está llena de símbolos, muchos ocultos, algunos públicos, pero todos alineados con algo mayor. Cada detalle arquitectónico de la era Song, cada curso de las aguas que fluyen en el lago del oeste, cada campana que suena en el templo Lingyin, todo forma un patrón de activación. El libro de los juicios menciona ciudades de memoria, lugares donde el pasado y el futuro colisionan, y donde los juicios comienzan de forma silenciosa. Lugares donde nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Hangzhou está comenzando a cumplir ese papel, pero el despertar de Hangzhou no será suave. En el próximo capítulo hablaremos sobre los llamados nódulos espirituales, lugares de la ciudad donde el tejido entre realidades es más delgado. Algunos de estos nódulos ya están activados y uno de ellos está en medio de una plaza concurrida. Y si ya hubieras pisado uno de esos portales y algo te hubiera seguido de vuelta, ¿alguna vez has sentido un escalofrío sin explicación, incluso bajo el sol pleno? Tal vez hayas pasado cerca de un nódulo espiritual. En Hangzhou existen lugares donde el tejido entre esta realidad y otra, más densa, más antigua, está desgastado. Lugares donde lo invisible se filtra, donde el juicio ya está en marcha, aunque los ojos mortales no puedan verlo. No son lugares aislados, están en medio de lo cotidiano, una plaza, una estación de metro, el patio de una escuela. Nada que llame la atención hasta que sientes ese escalofrío, esa sensación de que ya no estás solo. Estos puntos no fueron creados por accidente, son anclas espirituales. Desde la fundación de la ciudad, fuerzas sutiles han moldeado el espacio, creando vórtices donde la energía del juicio podría manifestarse más fácilmente. Las antiguas órdenes espirituales de la dinastía Song lo sabían. Por eso construyeron templos sobre cruces energéticos. Por eso tallaron runas disfrazadas en pilares y puentes. Pero hoy, muchos de esos templos han sido destruidos, los vórtices están expuestos, y lo que estaba contenido comenzó a salir. Hay registros no oficiales de personas que desaparecen por instantes y regresan en estado de shock. Dicen que por un momento vieron la ciudad completamente oscura, como si el sol hubiera desaparecido. Otros afirman haber visto rostros en el cielo, inmóviles, observando. Uno de los nódulos más activos está en una simple rotonda cerca del distrito de Shihu. No hay nada allí, excepto una escultura moderna, instalada por un artista local. Nadie percibe que la obra sigue exactamente la geometría de las marcas descritas en el libro de los juicios. Una espiral doble con un centro desplazado. El símbolo de la división. ¿Fue esa obra colocada allí sin que el artista lo supiera? ¿O también fue tocado, influenciado por fuerzas que operan en lo invisible? Lo más extraño
Es lo que sucede con los equipos electrónicos en esos lugares. Los drones caen, los GPS fallan, las pantallas tiemblan, y aún más raro, se escuchan voces en grabaciones que no estaban allí. Susurros, a veces en chino arcaico, a veces en algo que nadie ha logrado traducir. Hangzhou está rodeada de pequeños portales. No los vemos, pero los sentimos. Un templo, abandonado cerca de la colina Baochu. Un pozo sellado debajo de una escuela secundaria. Un callejón donde ninguna cámara de seguridad funciona. El patrón es claro para quien observa con los ojos correctos. Estos nódulos forman una espiral, un diseño que se repite en el cielo, en las hojas de los árboles, en las conchas del mar, en las galaxias. La espiral es el símbolo del juicio, porque no lleva a un punto fijo, sino que atrae hacia adentro. Todo lo que es impuro, todo lo que es falso, todo lo que no sirve, es absorbido, y aquellos que solo observan, sin actuar, son los primeros en ser atraídos. En un experimento reciente, 2 investigadores de la Universidad de Zhejiang intentaron mapear los campos electromagnéticos de la ciudad. Durante la recolección de datos, uno de ellos sufrió un colapso. Cuando despertó, escribió una secuencia de números en una pizarra blanca y permaneció en silencio durante 13 días. Los números correspondían a coordenadas antiguas de estrellas, y cada una de 1900. Ellas tiene una mención en el libro de los juicios. El otro investigador desapareció. No hay registros de que él salió de la sala. Las cámaras fallaron en el momento exacto. Tal vez cruzó. Estas historias parecen fragmentos de una pesadilla colectiva, pero los que sirven saben qué son. Son las primeras señales de que el velo se está rasgando. Las órdenes espirituales que aún quedan intentan contenerlo, pero ya es tarde. Los portales están abriendo, los juicios han comenzado, y no todos los que sean llamados estarán listos. Lo que define un nódulo activo no es el lugar, sino la frecuencia espiritual a su alrededor. Donde hay confusión, miedo, vanidad y ruido, los portales vibran con más fuerza. Hangzhou, como toda gran metrópoli, es un nido de estas emociones. Y por eso es más que un escenario, es un catalizador. En el centro de la ciudad, una mujer ciega recita oraciones desde hace semanas. Dice que escucha cánticos provenientes de arriba, pero también de abajo. Habla en 2 lenguas, una conocida, otra no. Dice que los observadores están siendo marcados, que sus nombres ya están escritos y que el silencio es el mayor error. En el metro, jóvenes relatan sueños idénticos. Están en un vagón vacío, la ciudad no se mueve. Y hay alguien vestido de blanco, sin rostro, que camina entre los vagones susurrando: «El tiempo se acabó». Esta repetición no es casualidad. Son manifestaciones de un campo en colapso. La barrera se está rompiendo. Las decisiones serán exigidas. No habrá advertencia. En el próximo capítulo iremos al corazón de estos juicios, las elecciones. Sabrás cómo cada pensamiento, cada intención ya está siendo registrado en un plano invisible y cómo Hangzhou, incluso sin quererlo, ya ha elegido un lado. Y si tu juicio ya ha sido sellado, sin que siquiera lo sepas, no todos los juicios ocurren en altares o tribunales. Muchos se desarrollan en silencio, dentro de la mente, sin testigos, sin defensa, solo tú, tu conciencia y algo que observa. En Hangzhou, el juicio no está solo en los cielos o en los portales de la ciudad. Ya ha descendido. Está en las pequeñas decisiones, en cada elección aparentemente trivial, entre ayudar o ignorar, hablar o callar, ceder a la prisa o escuchar la intuición, y todo está siendo registrado. En el libro de los juicios hay un pasaje enigmático. No es lo que se ve lo que será, he contado, sino lo que se niega a ver.
La ciudad, con su ritmo frenético, vive exactamente este dilema. Cuanto más ignoran las personas las señales, más intensas se vuelven. Esta contabilidad espiritual no usa números, usa vibración, intención. ¿Qué energía llevas al cruzar una calle? ¿Qué mirada lanzas a alguien en dolor? Incluso el pensamiento no dicho vibra. Y donde hay vibración, hay lectura. Una red invisible se ha activado sobre Hangzhou como una malla que siente, como si cada barrio se hubiera convertido en un campo de medición moral. Algunos ya lo han percibido. Otros aún piensan que es solo cansancio, ansiedad o una incomodidad sin explicación, pero hay quienes están empezando a sentir el juicio dentro de sí. Sueños recurrentes con espejos, cuerpos flotando en el vacío. La sensación de estar siendo pesado, no por manos, sino por ojos que nunca parpadean. En una escuela del distrito de Binjiang, una profesora detuvo su clase a mitad de la mañana. Dijo que no podía seguir enseñando mientras las voces señalaban sus errores de décadas pasadas. Lloraba, pero sonreía, como si finalmente comprendiera algo. Desapareció 2 días después. Relatos como este están aumentando. Personas comunes teniendo experiencias de catarsis, confesión, colapso emocional o iluminación, como si partes olvidadas de ellas estuvieran siendo extraídas. En los hospitales, los pacientes reportan sensaciones de déjà vu múltiples, como si hubieran vivido eso antes, varias veces. Cuando se les pregunta, algunos citan lugares y palabras que no podrían conocer. Muchos mencionan una misma figura, un ser encapuchado que los observa, pero no habla, solo escribe. Los ancianos dicen que este es el escriba del alma, uno de los servidores del juicio. Su tarea no es castigar, es registrar. El juicio, después de todo, lo hace el propio ser, al verse reflejado sin filtros. El peligro, según los textos antiguos, no es errar, sino mentirse a uno mismo. Hangzhou parece amplificar este enfrentamiento interior. La ciudad se convirtió en un espejo, y a nadie le gusta lo que ve al principio. Cámaras de seguridad grabaron a una mujer parada frente a un escaparate durante 43 minutos, mirándose a sí misma. No movió un músculo. Luego cayó de rodillas y desapareció. Testigos dicen que ella susurraba: «Ahora entendí. Las elecciones, entonces, no son solo entre el bien y el mal, sino entre enfrentar o huir, entre despertar o seguir». Observando, en el metro, un hombre se levantó de repente y comenzó a pedir perdón a los pasajeros. No por algo específico, sino por todo. Decía que había sido solo un espectador de su propia vida, que ahora sabía que ese era el verdadero error, que el tiempo de los observadores estaba acabando. Desapareció de la estación antes de que llegara la seguridad. Su rostro quedó grabado en las cámaras, pero los archivos se corrompieron. Nadie pudo recuperarlos. La ciudad está juzgando, sí, pero como reflejo de algo mayor. En los templos, los monjes han comenzado a orar en silencio absoluto. Dicen que las palabras ya no son puras, que cada sonido crea demasiadas ondas. Ahora solo sienten y lloran, llanto silencioso que cae como lluvia sin trueno. Puedes vivir en Hangzhou sin notar nada de esto. Puedes seguir atravesando la ciudad, viéndola solo como otro punto en el mapa, pero algo dentro de ti ya está siendo tocado, algo que no acepta más disfraces. Y no es solo en Hangzhou. Otras ciudades están vibrando en frecuencias similares. Pekín, Praga, Estambul, Bogotá. Pero Hangzhou es el centro, el punto más antiguo, el más preparado o tal vez el más expuesto. La pregunta ahora no es si habrá un juicio, es ¿qué quedará de ti después de él? En el próximo capítulo hablaremos de los 2 caminos que comienzan a formarse entre los habitantes.
los que están sirviendo incluso sin saberlo, y los que permanecen solo observando. Y cómo esta división ya comenzó a manifestarse en cuerpos, pensamientos y hasta en el tiempo. Y si el tiempo ya no estuviera corriendo igual para todos. ¿Alguna vez has tenido la impresión de que el tiempo no pasó igual para ti que para los demás a tu alrededor? Esta sensación se ha vuelto cada vez más común en Hangzhou. En algunos puntos de la ciudad, los minutos se estiran o se comprimen. Las personas llegan tarde sin explicación. Otras juran haber vivido horas en lugares donde estuvieron menos de 5 minutos. El tiempo, como el velo, se está partiendo. El Libro de los Juicios habla de una señal inconfundible de la separación espiritual, volviéndose física, la distorsión del tiempo. Cuando las líneas entre los que sirven y los que observan comienzan a alejarse, la realidad pierde coherencia. El reloj aún marca los mismos números, pero algo ha cambiado. En el barrio de Gongshu, una mujer detuvo su auto frente a un semáforo en rojo. Cuando el semáforo se puso en verde, no se movió. Quedó allí, inmóvil, como si estuviera congelada. Cuando llegó la policía, aún estaba al volante, los ojos abiertos, pero ausentes. En su muñeca, el reloj marcaba las 8:21. En Ninas, su celular, las 9:54. En el sistema de rastreo del auto no se había movido. Durante casi 2 horas, en videos grabados por testigos, los autos a su alrededor pasan normalmente. Las personas miran, pero no se detienen, como si estuvieran viendo otra versión de la realidad, como si estuvieran en otro tiempo. Esto se ha repetido. Un guardia de seguridad del metro informó haber visto a un hombre pasar 3 veces por la misma barrera en menos de 5 minutos. Misma ropa, misma expresión, misma ruta. No eran gemelos, no era una ilusión, era repetición. En el centro histórico hay relatos de cafeterías donde los clientes olvidan el mundo. Piden un café, se sientan y horas después, al salir, descubren que el día se convirtió en noche, sin poder explicar qué pasó entre sorbo y sorbo. Los científicos sugieren microapagones de conciencia. Pero los que sirven saben, el tiempo se está ajustando a los caminos del alma, quien se alinea con la vibración del servicio, de la entrega, de la conciencia espiritual. Parece estar avanzando hacia un tiempo diferente, más claro, más fluido. En cambio, los que siguen observando, consumiendo, distraídos, están hundiéndose en un tiempo opaco, más lento, más denso. Es como si 2 Hangzhous estuvieran formándose, superpuestas, pero cada vez más separadas. Una habitada por aquellos que despertaron, que sienten el cambio, aunque aún no lo comprendan, que caminan por las calles con ojos abiertos, atentos a los detalles, que perciben las señales y se detienen a escuchar. La otra está habitada por los que corren, que miran pantallas pero no hacia adentro, que viven el tiempo como si fuera una deuda constante. Estos están atrapados en un ciclo de repetición, un tiempo circular, sin avance, y el juicio está en el ritmo. El cuerpo humano es extremadamente sensible al tiempo, y ahora esto se ha intensificado. Algunas personas están enfermando sin motivo. Exámenes normales, pero síntomas reales. Fatiga, confusión, vértigo. Como si sus cuerpos estuvieran intentando ajustarse a un tiempo que ya no es el mismo de antes. También hay quienes han desaparecido, no físicamente, sino energéticamente. Están presentes, hablan, trabajan, pero su presencia parece apagada. Las personas cercanas dicen que están vacías, como si algo hubiera sido succionado de su interior. Lo más intrigante es que estos fenómenos no siguen una lógica geográfica. La distorsión del tiempo no respeta zonas de la ciudad, respeta
Y zonas espirituales. Hay casas donde el tiempo corre normalmente, pero el patio parece acelerar o congelar todo. Hay habitaciones donde los relojes se detienen, solo allí. Y hay lugares donde el tiempo ya no existe. En la margen norte del lago del oeste hay una escalera de piedra antigua, parcialmente sumergida. Quien baja allí solo siente que el aire se detiene. Los sonidos desaparecen y, según algunos relatos, el agua refleja algo diferente del cielo. Un poeta local dijo que estuvo allí media hora escribiendo. Cuando regresó, todos pensaban que había desaparecido durante 3 días. Su celular había dejado de funcionar, pero su cuaderno estaba intacto, y cada verso que escribió parecía predecir las noticias de los días siguientes. En la física, esto sería imposible. Pero el juicio no respeta la física común, responde a la esencia. Esta fragmentación del tiempo también afecta los sueños. Las personas relatan vidas paralelas, eventos que se repiten con pequeñas diferencias. Algunos despiertan agotados, como si hubieran vivido otro día entero durante el sueño. Otros comenzaron a ver números flotando sobre la cabeza de las personas. Secuencias que cambian según el humor, los pensamientos, las palabras dichas, como si algo o alguien estuviera marcando el tiempo de cada alma. En el próximo capítulo exploraremos esta marcación, los registros invisibles. Cada uno de nosotros lleva señales que revelan cuánto estamos involucrados con el cambio o alejados de él. Descubrirás cómo Hangzhou comenzó a manifestar códigos sobre personas, objetos, incluso animales, y cómo estos códigos revelan quiénes ya han sido elegidos, y si un número estuviera flotando ahora mismo exactamente sobre tu cabeza. Algunas personas comenzaron a brillar, no con una luz visible para los ojos comunes, sino con algo más profundo, una frecuencia, una energía que los que sirven reconocen de inmediato y que los que observan temen, incluso sin entender por qué. Hangzhou, la separación entre los mundos ya no está restringida al tiempo. Ha comenzado a marcar los cuerpos, señales sutiles, casi imperceptibles. Pero para quien sabe mirar, son tan evidentes como un sol en medio de la noche. Estas marcas no aparecen como tatuajes o símbolos físicos. Se manifiestan alrededor de la persona, en sus gestos, sus palabras, sus decisiones. Una calma que contrasta con el caos circundante, una ligereza en los pasos, un brillo suave en los ojos y a veces una luz que pulsa alrededor de la piel durante el sueño. Estos son los primeros reconocidos, los elegidos. ¿Pero elegidos para qué? Según el libro de los juicios, habrá un momento en que los reinos serán sellados. Los que sirven, incluso sin plena conciencia, serán elevados. No a un lugar, sino a una vibración donde la verdad será visible. En cambio, los que solo observan seguirán ciegos, incluso con los ojos abiertos. Esta elevación no será un arrebato al cielo, será un cambio interior, tan definitivo que el mundo ya no podrá tocarlos de la misma manera. Y Hangzhou se está convirtiendo en el campo de entrenamiento espiritual para esta transición. En distintos distritos de la ciudad, las manifestaciones comenzaron a intensificarse. Personas que emiten sonidos armónicos al hablar. Niños que dibujan mapas estelares nunca estudiados. Ancianos que durante sueños responden en lenguas olvidadas. Cada una de estas personas lleva señales de haber sido tocada por una conciencia superior. Pero también hay marcas oscuras. No todos los que están siendo afectados están siendo elevados. Algunos están siendo tomados. Estos también brillan, pero su luz es tensa, agresiva, como una chispa antes del incendio. Muestran poder, pero no paz. Control, pero no compasión. Son aquellos que, frente al juicio,
Eligieron dominar, usar lo que comprenden para manipular, para construir muros en lugar de puentes. Y ahora dos grupos comienzan a formarse, ambos con energía creciente, ambos marcados, pero con intenciones opuestas. La ciudad lo percibe, aunque no sepa nombrarlo. Las miradas se desvían, las calles callan cuando ellos pasan, y hay lugares donde los dos no pueden coexistir, como si el propio espacio rechazara el desequilibrio. En un mercado tradicional en Yangan, dos mujeres se encontraron sin querer, ambas con un brillo a su alrededor, pero una en paz, la otra en tensión. Bastaron segundos, el aire cambió, uno de los vendedores cayó desmayado, los peces en los puestos comenzaron a vibrar, y los espejos de las tiendas estallaron al mismo tiempo. Después de eso, ninguna de las dos fue vista nuevamente. Las autoridades cerraron el área para una investigación eléctrica. Pero los que sirven saben, aquel lugar fue purificado o sellado. Las marcas invisibles también comenzaron a manifestarse en objetos, amuletos antiguos reactivándose, esculturas con símbolos desconocidos emitiendo calor, textos en libros antiguos, cambiando sutilmente, como si se reescribieran a sí mismos según el lector cambia. En una librería discreta cerca de la estación de Chinchun, un hombre hojeaba un tratado taoísta del siglo XI. Las palabras comenzaron a desordenarse ante sus ojos. Cuando intentó fotografiar, la cámara no funcionó, pero en la memoria del dispositivo quedó registrada una única imagen, un ojo dorado con una lágrima negra. Ese símbolo, el ojo que llora, es mencionado solo una vez en el libro de los juicios. Marca el inicio de la separación irreversible. A partir de ese punto, los que no elijan serán elegidos, y no siempre de la forma que desean. En el centro de Hangzhou, un músico callejero comenzó a tocar notas que nadie reconocía. La melodía causaba reacciones físicas. Algunos reían, otros lloraban, otros se desmayaban. El sonido parecía atravesar el oído y alcanzar el alma. Cuando le preguntaron de dónde venía esa música, respondió: «No soy yo quien toca, es el juicio usando mis manos». Las marcas están por todas partes, y ahora la ciudad comienza a dividir sus propios espacios, lugares donde los elegidos son bienvenidos, y otros donde no pueden entrar, sin carteles, sin muros, pero con barreras energéticas tan densas que el cuerpo tiembla al intentar atravesarlas. Algunos se desmayan, otros sienten dolores profundos. Hay casos de personas que simplemente desaparecen tras intentar entrar en zonas que no reconocen su vibración. El juicio ya conoce a cada uno, y ahora está escribiendo su decisión. En el próximo capítulo hablaremos de la última fase, la manifestación visible de la separación, no más simbólica, no más energética, sino concreta, física. Una Hangzhou dentro de otra Hangzhou, y la elección que será impuesta, incluso a los que aún no han elegido. ¿Y si el lugar donde estás ya no te reconoce como perteneciente? Ha llegado el tiempo en que la ciudad ya no es una sola. Hangzhou, antes espejo del equilibrio entre mundos, ahora está partida. No por muros, ni por conflictos visibles, sino por vibraciones, por elecciones hechas y selladas. Desde lo alto, todo parece igual. Los autos cruzan avenidas, las personas entran y salen de edificios, la ciudad respira. Pero para los que sirven y para los que han despertado, el escenario ha cambiado por completo. Ahora hay dos mundos coexistiendo en el mismo espacio. Uno es fluido, ligero, casi translúcido. Sus calles brillan con un reflejo que no viene del sol. Las personas allí no corren, caminan, se miran a los ojos, tocan el mundo con conciencia. En ese lugar el tiempo tiene otra textura. El dolor no ha desaparecido, pero ha dejado de dominar. El otro es denso, pesado, sofocante. Hay demasiada prisa,
miradas vacías en exceso, sonidos extraños en las esquinas, los colores son más opacos y las distorsiones del tiempo son frecuentes. En ese lugar muchos caminan, pero ya no saben hacia dónde van, y estas dos versiones de Hangzhou comenzaron a repelerse. Las personas que intentan cruzar de un lado a otro se sienten asfixiadas. Algunas caen, otras entran en pánico y otras simplemente desaparecen, como si un mundo ya no reconociera la vibración del otro. Este es el sellamiento. Previsto en las últimas páginas del libro de los juicios, el sellamiento es el punto en que las elecciones internas manifiestan una nueva realidad externa. Cuando ya no hay camuflaje, cuando lo invisible se vuelve concreto, no llega con explosiones. Se instala como un silencio absoluto entre dos tonos incompatibles, y ese silencio ahora recorre los límites energéticos de la ciudad. A partir de ciertos puntos, templos antiguos, plazas centrales, cruces olvidadas, se han erigido campos de separación, invisibles pero absolutos. Los sensores modernos no captan nada, pero los animales no pasan. Los niños se detienen y lloran, los relojes enloquecen. Lo más notable es que nadie sabe exactamente cuándo ocurrió el sellamiento. No hubo anuncio. Solo un día, ciertos caminos ya no se conectaban. Las personas relatan que perdieron familiares, no por muerte, sino porque desaparecieron del plano. Aún viven, pero en otro Hangzhou. La ciudad no está sola en este proceso. Otras ciudades en el mundo comenzaron a dar señales similares, pero Hangzhou fue la primera, y tal vez la única donde el proceso llegó a su conclusión, uno de los epicentros espirituales de la humanidad, una ciudad cuyo pasado milenario la preparó para ser el campo final. Pero el sellamiento no es el fin, es el reinicio. En cada mundo ahora separado, las semillas se desarrollan. En el mundo de la vibración más alta, los que sirven continúan transformándose, construyen con conciencia, sienten la presencia de los demás como una red viva. El arte resurge, la naturaleza regresa. El lenguaje cambia, se vuelve más preciso, más silencioso. En el otro mundo donde el juicio fue ignorado, los señales se multiplican, las frecuencias disonantes aumentan, las máquinas fallan. Las voces surgen donde no deberían. Muchos ya no duermen, y los sueños que quedan no son suyos. Hay intentos de retorno, de reconexión, pero el propio espacio lo niega. En documentos filtrados de centros espirituales subterráneos, lugares escondidos durante siglos, hay relatos de puntos inversos, lugares donde aún es posible cruzar, pero estos puntos están desapareciendo rápidamente, y cada travesía tiene un costo. Hay casos de personas que regresaron, pero no enteras. Sus voces cambiaron, sus miradas ya no sostienen contacto. Algunas no soportaron la reintegración y simplemente dejaron de existir. Dejaron objetos atrás, pero no cuerpos, porque sus cuerpos aún existen en otro lado. Lo más impresionante es que incluso sellada, Hangzhou conserva la memoria de lo que fue. En lugares específicos es posible ver sombras de la otra ciudad, como reflejos en escaparates, como ecos en corredores. Son momentos breves pero intensos, como si el tejido que separa los mundos aún tuviera puntos frágiles. Un niño escribió: «Vi la ciudad buena». Y también vi la otra. Una era azul, la otra era gris, y se miraron por un segundo y lloraron. Nadie le enseñó eso. El juicio ahora es permanente, pero no es punitivo, es revelador. No fuiste juzgado por tus fallas, fuiste juzgado por tu verdad, por aquello que vibra en ti cuando nadie está mirando, y tu ciudad, tu mundo, se moldeó a esa vibración. No hay vuelta atrás, pero hay continuidad. Tú,
que lees estas palabras, necesitas mirar a tu alrededor, sentir el aire, tocar las superficies, porque tal vez el sellamiento aún no haya llegado donde estás, tal vez aún haya tiempo, o tal vez ya hayas cruzado sin saberlo, y en este nuevo mundo la historia apenas ha comenzado. Y si esta realidad que llamas real ya es solo uno de los lados,